la invitación. Revisando mis mensajes con Jorge, la última vez que estuvimos acá fue el 31 de agosto del año pasado. Y esa vez vinimos mi esposa y nuestros 2 hijos, y hoy venimos mi esposa y nuestros 3 hijos. Entonces, estaba pensando, no sé si eso es un patrón que va a empezar a repetirse, que cada vez que me invitan hay un bebé nuevo. Si es así, entonces creo que aceptamos tal vez 1 o 2 más invitaciones y ya de ahí para allá no respondo. Gracias a Dios, herencia del Señor son los hijos. Nos alegra ver también una pareja acá, una familia con un bebé, una bebecita nueva. Qué bendición es eso. Y decía mi hermano, hoy es domingo de resurrección. Me contaron que están estudiando Mateo, entonces el mensaje no va a ser específicamente sobre la resurrección, pero la muerte y la resurrección de Cristo son el centro de todo en la Biblia, al final de cuentas. Y podríamos conectar la resurrección con el mensaje de hoy, pensando en que gracias a la resurrección de Cristo es que tenemos el poder para poner en práctica lo que vamos a ver hoy en Mateo. Es un pasaje muy práctico. Y gracias a la resurrección de Cristo y que morimos y resucitamos con Él cuando confiamos en Él, es que podemos poner en práctica estas cosas. Así que acompáñenme por favor a Mateo capítulo 6. Es el pasaje que se me pidió que enseñara en esta mañana. Mateo capítulo 6. Creo que es evidente para todos acá que vivimos en un mundo en el que nos gusta mostrarnos y ser vistos. Mostrarnos y obtener likes. Las redes sociales, cualquiera de ustedes en el WhatsApp. Si ustedes ponen un estado en el WhatsApp, pueden compartir cualquier cosa que se les ocurra. Lo que almorzaron, lo que desayunaron, lo que hicieron en Semana Santa, sus problemas. Pueden poner una foto, un video de ustedes llorando. Y puede que tú no seas la persona más popular del mundo. Si tienes tan solo 30 contactos en tu teléfono, mínimo unos 15 van a ver lo que tú publicaste. Es más, hay canales y cuentas en YouTube de personas que se dedican solo a eso. A subir en redes sociales todo lo que hacen en todo el día. Estaba viendo ayer, por ejemplo, un canal donde una persona subió un video de cómo iba todos los días a Starbucks a tomarse un café. 9 millones de visitas. 9 millones de personas se pusieron a ver cómo un tipo se toma un tinto. ¿Se imagina eso? Vivimos en una cultura en la que nos gusta mostrarnos y ser vistos. Uno de estos canales que sí me gusta es el de otro tipo que él graba videos exponiendo lo ridículo y lo egocéntrico que son esas cosas. Entonces él te muestra un video, por ejemplo, de una chica que se grabó en el baño y está llorando y pone un texto que dice, cuando tus problemas, dice más, y ella ahí llorando y pone el video en redes sociales. Y lo que uno no se pone a pensar es, ve, ¿y cómo grabó el video? Y este tipo, de forma muy real, pero chistosa, muestra la ridiculez y lo egocéntrico que es grabar ese tipo de videos, porque él te muestra cómo se graban. Entonces él pone el video, te lo muestra y luego él lo hace y dice, bueno, ¿cómo hace uno para subir un video de uno llorando en el baño? Entonces él dice, bueno, primero tú tienes que poner el teléfono, ¿verdad? Y te sientas donde quieres que te vean. Ah, sí, ahí me veo bien, listo. Grabar. Y ahí sí te acuestas y te pones a llorar. Y después de 10 segundos, cuando ya es suficiente, paras de llorar, paras el video, miras que quedó bien, lo editas y lo subes. Nos gusta mostrarnos y ser vistos, hasta en cosas como esas. Y el problema es que esa actitud también se nos puede terminar filtrando en lo que hacemos para Dios.
en lo que hacemos para Dios. De eso nos va a hablar este pasaje de Mateo, capítulo 6. Vamos a estar estudiando los versículos 1 al 18. Y noten cómo el versículo 1 nos da un resumen del gran principio, la gran lección que nos van a enseñar todos estos versículos. El resto del pasaje nos da ejemplos de este principio. El versículo 1, y yo leo en la Nueva Biblia de las Américas, dice lo siguiente: cuídense de no practicar su justicia, rectitud, también podríamos llamarlos actos de piedad, delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. De eso se trata este pasaje. De no hacer las cosas para que los demás me vean, sino para que Dios me vea. Esa palabra ahí, justicia, tal vez ustedes que han estado estudiando Mateo recuerdan que en una página atrás, capítulo 5, versículo 20, Jesús dice que las personas que entran en el reino de los cielos tienen una justicia que supera la de los fariseos. Y de ahí en adelante Jesús empieza a dar ejemplo tras ejemplo, situación tras situación, ley tras ley, de cómo no tener una justicia, una piedad farisaica. ¿Cómo hacer las cosas delante de Dios sin ser un fariseo? Y en esta sección, versículos 1 al 18 del capítulo 6, Jesús nos va a dar 3 ejemplos de 3 áreas, 3 prácticas piadosas que solemos hacer, que solían hacer en la época también, y en las cuales debemos cuidarnos de no estarlas haciendo como un fariseo. Fíjense rápidamente cuáles son esas áreas. Algunas de sus Biblias tienen subtítulos que nos ayudan. En el versículo 2, ¿cuál es la primera área de la cual habla Jesús? Ofrendas o limosnas, como dice el texto. Versículo 5, ¿cuál es la segunda área? La oración. Versículo 9, ¿cuál es la tercera área? Perdón, versículo 16, ¿cuál es la tercera área? Ayuno. Ofrendas o limosnas, oración y ayuno. Son 3 áreas que en esa época especialmente eran como muestras prácticas de piedad. Como que la gente entendía que si uno quiere honrar a Dios, esas son las cosas que la gente hace. La gente ora, la gente ayuna y la gente le da limosna a los necesitados. Por ejemplo, vemos a Daniel en el Antiguo Testamento orando y ayunando. En el Nuevo Testamento vemos a Cornelio, un hombre temeroso de Dios, quien se nos dice que daba limosna, la misma palabra, y oraba. Entonces, como que esas 3 cosas eran actos normales, comunes de piedad. Hoy en día tal vez diríamos hacer el devocional, ir a la iglesia y evangelizar. Leer la Biblia, orar y servir. Algo por el estilo. Y el propósito de Jesús acá en Mateo 6 no es cancelar esas cosas, criticarlas como diciendo eso está mal, dejen de hacer eso. Más bien su propósito es enseñarnos que debemos hacer esas cosas, pero no como un fariseo. Es decir, da limosna, ora, ayuna, pero cuidado con hacerlo como un fariseo. Porque como veremos es más fácil de lo que pensamos. Y es que una de las características principales de la piedad farisaica es que ellos hacen las cosas para ser vistos por las personas, para obtener likes de las personas. Por eso más adelante esa misma palabra que vemos en el versículo 1, vistos, si ustedes van rápidamente a Mateo 23, que es esa fuerte reprensión de Jesús a los fariseos, Jesús resume las prácticas piadosas de los fariseos de esta manera. Mateo 23:5. Sino que hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues agrandan sus filacterias y alargan los adornos de sus mantos para que la gente los vea.
Eso es piedad farisaica. Por eso, hermanos, el título que le puse a este mensaje y la pregunta que quiero que en la que meditemos en esta mañana es: ¿quién quieres que te vea? ¿Quién quieres que te vea? Cuando haces las cosas, ¿quién esperas que te vea? Este es un pasaje extenso y va a haber muchos detalles que no vamos a poder estudiar como quisiéramos, pero a medida que vemos estas tres grandes áreas, preguntémonos eso. ¿Para quién hago las cosas? ¿Quién quiero que me vea? ¿De dónde obtengo mis likes, por así decirlo? Veamos entonces cada una de estas tres áreas. Vemos ese principio del versículo 1 en estas tres áreas. Y hay una estructura muy chévere que Mateo nos dejó para recordar más fácil el pasaje. Y es que él nos va a dar primero la forma incorrecta o la forma farisaica de hacer esta actividad y su recompensa. Y segundo, nos va a dar la forma correcta, la forma agradable a Dios de practicar estas cosas y su recompensa. Entonces vamos a irlo viendo estas actividades de esa manera y vamos a dejar esta idea de la recompensa para el final porque se repite varias veces. Empecemos entonces con la primera. Versículos 2 al 4 nos hablan de la limosna. Si ustedes tienen ahí versión Reina Valera o la que yo tengo, dice limosna. Y tal vez alguien se pregunte, ¿por qué limosna? Nosotros no tenemos la costumbre de usar esa palabra, ¿verdad? De hecho, es curioso que los traductores dejen esa palabra ahí porque al hacer eso nos están comunicando que acá Jesús está hablando de algo más específico que lo que nosotros conocemos como ofrenda. Limosna viene de la palabra ahí, eleos, misericordia, eleos, limosna, de ahí viene ese término. Se usa 13 veces en el Nuevo Testamento y todas y cada una de ellas se refiere a dar, pero al necesitado, específicamente. O sea, no es ofrenda en general como la ofrenda que damos en la iglesia, aunque los principios se podrían aplicar. Está hablando específicamente de darle dinero, comida, ropa a una persona en necesidad. Y tal vez por eso se mantiene la palabra, a diferencia de ofrenda, se nos pone ahí limosna. Y es que desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, la Biblia nos muestra que dar al necesitado es una característica de una persona piadosa. Fíjense rápidamente en Job. Vayamos bien atrás en el Antiguo Testamento al libro de Job. Job capítulo 31. Y ustedes recuerdan todas las cosas, sufrimientos por los que pasó Job. Y en este capítulo Job como que se está defendiendo, diciendo en resumen, pero es que a mí esto no me pasó porque hice algo malo. Muéstreme qué hice malo. Y él empieza a defender su integridad. Y fíjense cómo una de las cosas que Job defiende es su amor o misericordia por los necesitados. Job 31, versículos 16 al 21. Si he impedido a los pobres su deseo, o he hecho desfallecer los ojos de la viuda, si he comido mi bocado solo, si el huérfano no ha comido de él, aunque desde mi juventud él creció conmigo como con un padre, y la viuda la guié desde mi infancia, si he visto a alguien perecer por falta de ropa y sin abrigo al necesitado, si su corazón no me ha expresado gratitud, pues se ha calentado con el vellón de mis ovejas. Entonces Job como diciendo, pero es que muéstreme que he hecho mal. Si yo ayudo a la viuda, al huérfano, al que no tiene ropa, yo le hago ropa con la lana de mis ovejas. Vemos ahí que la característica de una persona íntegra, piadosa delante de Dios, una de las características es que ayuda al necesitado. Y ahora sí vamos al Nuevo Testamento. Vayamos a Gálatas. Porque tal vez alguno diría, bueno, eso era en el Antiguo Testamento, pero hoy somos más espirituales, entonces no necesitamos hacer esas cosas.
Capítulo 2, versículo 10. Pablo contando su testimonio. Gálatas 2:10. Y si no lo tienes, puedes mirar acá en la pantalla también. Dice, y hablando Pablo del encargo que le dieron los apóstoles, aparte de predicar el evangelio, lo más importante, pero dice versículo 10, nos pidieron que nos acordáramos de quiénes, de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. No, esto no era para el Antiguo Testamento solamente. En el Nuevo Testamento, una de las características del cristianismo a lo largo de los siglos y en la historia de la iglesia es acordarse del necesitado. Por eso en el nombre del cristianismo se han creado centros de ayuda, hospitales, ministerios de misericordia. Volviendo a Mateo, ahora sí. Noten cómo el versículo 5 empieza con la palabra, el versículo 2, perdón. Por eso, cuando des limosna. Es decir, el pasaje asume que uno va a hacer eso. Entonces, antes de ver el error y la corrección que Jesús nos da, deberíamos empezar con esa pregunta. ¿Nosotros hacemos eso? Yo no los conozco a ustedes porque no vengo todos los domingos, pero yo sé que en muchas iglesias esto es una debilidad, porque nos creemos ultra espirituales. Y creemos que como lo más importante es la salvación de las personas, entonces yo oro, yo evangelizo, pero cuando la persona tiene necesidad, vea, esto no se abre, porque esto es muy terrenal y muy material. Lo importante es la salvación. Claro que lo más importante es la salvación. Pero Jesús nos dice, cuando des limosna, cuando ayudes al necesitado. Esto es una muestra también de lo que hay en mi corazón. Que yo esté dispuesto a abrir esta billetera y ayudar a mi hermano primero y luego a quien yo pueda. Y también eso puede ser un vehículo para compartir lo más importante, ¿no? El evangelio. ¿Hacemos eso? Ahora sí. ¿Cuál es el error entonces? Jesús asume que uno va a hacer eso y debe hacerlo si es una persona piadosa. ¿Cuál es el error? Versículo 2. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti. ¿Ustedes se imaginan eso? Yo estaba pensando en ese pasaje, ¿cómo así tocar trompeta? Imagínense un tipo que va a ayudar a los pobres y trae la papayera con él, para que le pongan un letrero con el nombre. Carlos va a ayudar al necesitado. Seguimos leyendo. Como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Jesús nos habla entonces de lugares bien públicos, la sinagoga, la calle, y como el gran problema que nos está diciendo acá Jesús es hacer estas cosas para que la gente me vea cuánto ayudo a los necesitados. No sé si esto de la trompeta era literal, tal vez alguno sí llevaba su orquesta con él para anunciar su gran ofrenda. O tal vez es figurado, como diciendo, no llame la atención. En nuestros días podríamos pensar, por ejemplo, otra vez redes sociales, hay muchos canales que hacen cosas buenas por la gente, pero a veces uno se pregunta, ¿será que lo hacen con sinceridad o es porque eso les da likes? Y lo graban y lo muestran. No sé, yo no conozco el corazón, pero si lo hacen para obtener likes, Jesús dice, estás ayudando a la gente como un fariseo. Tal vez en la iglesia pasa dar un mercado, una ofrenda, ayudar al hermano, pero luego por dentro en el corazón yo estoy esperando a ver si de pronto alguien dice algo. Si de pronto se anuncia que vamos a darle gracias allí al hermano que él dio para, si lo hacen, bueno, pero tal vez el problema es cuando uno da y después se sienta y espera, ¿a qué horas van a decir algo? Ahí estoy ofrendando como un fariseo. Esa es la justicia de los fariseos. Pero ahora, como creyentes, la corrección, versículos 3 y 4, con el poder de la resurrección, podemos no hacer esas cosas, sino lo siguiente. Pero tú, cuando des limosna,
que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, palabra clave que se repite varias veces, secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Algunas versiones añaden en público. Hay un énfasis en esta idea de secreto. Y esa es una imagen muy curiosa, una hipérbole, una exageración, pero que nos da una imagen muy poderosa. Imagínate tener este pic acá y yo se lo voy a regalar a Joel, aunque es de él, eso sería farisaico, ¿sí o no? Regalarte lo que es tuyo. Pero la tengo acá y es como si mis manos fueran personas y esta mano no sabe lo que tengo acá. Qué imagen tan poderosa. En otras palabras, guarde silencio, no llame la atención, nadie tiene que enterarse. Ayuda al necesitado, pero no para que te vean y te admiren. Y una pregunta entonces que debemos hacernos es, ¿será que yo estoy dispuesto a ayudar, a ofrendar, a dar un mercado, a dar ropa, a pagarle el campamento de familias que viene a alguien? Incluso si nadie más se entera, ¿estoy dispuesto a hacer eso? ¿O será que en mi corazón sí hay una raíz que como que, ay, voy a ayudar, pero yo quiero que Jorge se entere un poquito, solo un poquito, que fui yo? ¿Qué fui yo? Ahora vale la pena aclarar que no creo que Jesús esté prohibiendo de forma absoluta, nunca está bien, o mejor, que siempre debemos dar de forma completamente anónima porque a veces es imposible. El apóstol Pablo mismo pidió ofrenda públicamente para los santos en Jerusalén. Todo esto está apuntando al corazón. Jesús nos está dando un ejemplo bien extremo para que entendamos el principio. ¿Cuál es mi motivación? Cuando yo ayudo a alguien, ¿qué espero recibir? ¿Quién quiero que me vea? ¿Para quién lo hago? Ese es el primer ejemplo. Pasemos al segundo, versículo 5. La oración. La oración. Y este es el más largo, desde el versículo 5 hasta el 15. ¿Ustedes recuerdan en Lucas 18 el ejemplo o la historia de un fariseo que fue al templo a orar? Vayamos allá rápidamente. El siguiente evangelio, después de Marcos, Mateo, Marcos, Lucas 18. Y quiero mencionar ese ejemplo porque este fariseo nos da el ejemplo perfecto de todo lo que Jesús dice que está mal, acá en Mateo 6. Lucas 18, 10 al 12. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba, y noten esa frase, para sí. De esta manera: Dios, te doy gracias porque yo no soy como los demás hombres, estafadores, injustos, adúlteros, ni aun como este recaudador de impuestos. Yo ayuno 2 veces por semana, yo doy el diezmo de todo lo que gano. Y estaba orando. ¿Ven esas 3 áreas, no? Otra vez, oración, ayuno, dar. Y él lo hace públicamente y se alaba a sí mismo. Y dice el versículo 11 que oraba para sí. O sea, cuando una persona ora de esta manera para que los demás lo vean y vean su grandeza, no le está orando a Dios. Dios no escucha esa oración, está orándose a sí mismo. Lo está haciendo para sí mismo. Bueno, volviendo a Mateo. Eso es todo lo que Jesús menciona acá, básicamente. Ese es el perfecto ejemplo de lo que Jesús dice: eso está mal, no debemos orar así, así oran los fariseos. Y este pasaje es bien extenso, esta sección, porque nos va a mencionar no solo uno, sino 3 grandes errores que cometemos cuando oramos. 3 formas en las que oran los fariseos y en las que nosotros no deberíamos orar. Fíjense en la primera, versículo 5. Cuando ustedes oren, otra vez asumiendo que uno va a orar, una persona piadosa va a orar, no sean como los hipócritas, porque a ellos les gusta ponerse en pie y orar en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por
los hombres. ¿Quién quieres que te vea? En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. ¿Cuál es el primer error entonces? Orar para que alguien más me vea y me admiren. Y hacerlo en el lugar más público que yo encuentre. Nos habla ahí de sinagogas, las calles. Tal vez un ejemplo moderno sería hacer oraciones largas y con lenguaje rimbombante en la iglesia para que la gente se impresione de cuán profunda es mi oración. Durante la Cena del Señor, donde tenemos este espacio para que varones participen, yo no los conozco a ustedes, pero ha pasado y es una tentación para uno como hombre. Buscar siempre participar, siempre ser el primero que participa porque me van a ver y voy a pararme acá al frente y voy a orar y todos me van a escuchar. Jesús dice, bueno, así ora un fariseo. ¿Cuál es la solución a eso entonces? Versículo 6 dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, tu habitación. Y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Otra vez esta idea de lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Otra vez esta idea. Y noten esa progresión. Entra en la habitación, pero eso no es suficiente. Después de entrar, cierra la puerta, porque uno podría dejar la puerta abierta para que pasen y me vean. Mientras yo estoy orando y clamando por las naciones de rodillas, ¿verdad? El punto es, ora para Dios, no para la gente. De nuevo, creo que esto no quiere decir que Jesús está estableciendo una prohibición absoluta de que nunca se debe orar en público, porque Jesús mismo lo hizo. Vemos muchos ejemplos en la Biblia de personas que oran en público, personas piadosas. Hoy en día hay situaciones donde es necesario. En la iglesia oramos en público, ¿verdad? El punto es el principio. ¿Para quién lo haces? ¿Quién quieres que te escuche? Cuando a una persona le gusta que la vean y ora grandielocuentemente en público, muy seguramente esa persona no ora en privado. Ora 5 minutos en público y 10 segundos en privado. Y ahí es donde Jesús dice, eso está mal. Ora para tu Padre. Ora fuertemente en privado, esa debe ser tu prioridad. Si te piden, si llega un punto donde ores en público, bien. Pero lo más importante, la integridad se muestra en lo privado, cuando nadie me ve. Y si yo no oro en lo privado, ¿cómo me voy a parar acá a orar delante de todos? ¿Verdad? Así que muestra tu piedad en lo privado, donde solamente Dios te vea. Veamos un segundo error, versículo 7. Seguimos hablando de la oración, ya hablamos de las ofrendas o de la limosna, ahora hablamos de la oración. Y el segundo error lo vemos en el versículo 7. Y al orar, no usen ustedes repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. ¿Cuál es el segundo error? Orar usando vanas repeticiones, mecánicamente. Y es interesante cómo Jesús conecta este tipo de oración no solo con los fariseos, sino dice ahí con los gentiles, con los paganos, los que adoran el maíz, los que adoran la madre tierra, los que adoran a Zeus y a todos los Avengers y todos los dioses de las películas. Y Jesús dice, así oran ellos, así son las religiones paganas, que creen que si uno repite y repite y repite y repite lo mismo y lo mismo y lo mismo, de pronto me escuchará. Vayan, por ejemplo, rápidamente a Primera de Reyes. Y acá vemos un ejemplo de esto. Primera de Reyes, capítulo 18.
Acá es esa confrontación entre Elías y los profetas de Baal, de un Dios falso, un Dios pagano. Y noten cómo ora esta gente que le ora a Baal. Primera de Reyes 18, 24 al 29 dice: entonces invoquen el nombre de su Dios y yo invocaré el nombre del Señor, del Dios verdadero. Y el Dios que responda por fuego, ese es Dios, les dice Elías. Y todo el pueblo respondió, la idea es buena. Versículo 25. Y Elías dijo a los profetas de Baal, escojan un novillo para ustedes, prepárenlo, pues son más, e invoquen el nombre de su Dios, pero no le pongan fuego. Versículo 26, ahora sí. Entonces, estos profetas de Baal tomaron el novillo que le dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, oh Baal, respóndenos, pero no hubo voz, ni nadie respondió. Y danzaban alrededor del altar que les habían hecho. Como al mediodía, Elías se burlaba. Elías era todo un loquillo. Se burlaba de ellos y decía, a ver, clamen en voz alta, es un Dios, tal vez está meditando o se habrá desviado, tal vez se fue de viaje, quizás está dormido y hay que despertarlo. ¿Ven esa idea ahí? Hay que despertarlo. Esa es una idea pagana. Yo tengo que orar y orar y orar a ver si de pronto me pone atención el gran Zeus o la gran Artemisa o ese tipo de cosas, o el Baal. Versículo 28. Y gritaban a grandes voces y se sajaban, o sea, se cortaban según su costumbre, con espadas y lanzas, hasta que la sangre chorreaba. Entonces de pronto si me corto, me va a escuchar. Qué triste, ¿no? Versículo 29. Pasado el mediodía se pusieron a gritar frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio de la tarde. Pero no hubo voz, ni nadie respondió, ni nadie hizo caso, porque Baal no existe. Así de sencillo. Pero así oran los paganos. Me toca gritar, me toca danzar, me toca cortarme, me toca repetir y repetir y repetir, a ver si de pronto se despierta y responde. Lo triste, hermanos, es, volviendo a Mateo, que hasta los que conocemos el Dios vivo y verdadero podemos coger esas mañas. Y por eso Jesús dice acá, ustedes son judíos, conocen a Yahvé, el Dios verdadero, y están haciendo lo mismo que los gentiles. Ejemplos modernos de esto. Y perdón, mi intención no es ofender, pero si la palabra te ofende, amén. Versículo 9, ¿cuál es esa famosa oración que aparece ahí? El Padre Nuestro. Si hay una oración que en nuestra cultura se repite y se repite, y si la hacemos 50 veces de pronto nos escucha Dios, ¿cuál es esa oración? El Padre Nuestro. Y qué curioso que Jesús, antes de darnos el Padre Nuestro dice, no repitan y repitan y repitan. Esto es un modelo, no para que repitan y repitan y repitan. Otra forma por la que sabemos que es un modelo y no para repetir es porque en el resto de la Biblia ninguno de los apóstoles ora de esta manera. En la Biblia vemos oraciones de Pablo, de Pedro, ellos escriben sus oraciones y ellos no empiezan, yo oro por ustedes, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. ¿Verdad que no? Ellos oran con sus propias palabras. Entonces no, esta oración que veremos en un momento no es para repetir y repetir. Porque de nuevo, y no quiero ofender, pero así oran los paganos y los fariseos. Pero ¿sabían ustedes que incluso nosotros que pensamos en esto y decimos, uy, menos mal que yo no repito el Padre Nuestro? Nosotros también a veces lo hacemos de esa manera. Yo crecí yendo a iglesias evangélicas, algunas no de muy sana doctrina, pero siempre crecí en iglesias evangélicas. Y yo me acuerdo que todos los días yo me acostaba, Señor, gracias por este día, cúbreme con la sangre de Jesús y perdona mis pecados, amén. Yo iba a iglesias donde se enfatizaba todo eso de la sangre de Jesús y eso. Al otro día, Señor, gracias por este día, por favor, cúbreme con la sangre de Jesús, perdona mis pecados, amén. Y al otro día adivine qué oraba. Lo mismo otra vez. ¿Cómo supo? ¿Cómo lo supo? ¿Y no es verdad que a veces oramos así? Los alimentos. Nos pasa en la casa, a veces hay que,
Señor, gracias por estos alimentos que nos provees. Amén. Bendice las manos que lo prepararon. Y el resto del cuerpo, que solo las manos. No estoy diciendo que está mal orar de esa manera y decir esas cosas, pero a veces uno solo repite y repite y repite. ¿Sí o no? No tiene que ser el Padre Nuestro solamente. Entonces, cuidémonos de eso. ¿Cuál es la solución entonces? Versículo 8. Dice, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, a los paganos, porque su Padre Celestial sabe lo que ustedes necesitan antes que ustedes lo pidan. Y me parece muy interesante esa respuesta de Jesús, porque la solución que Jesús da a la repetidera no es solamente decir no lo haga, aunque eso es cierto. La solución que Jesús da es entiende quién es tu Dios. Los paganos repiten y repiten y repiten porque ellos no saben quién es Dios. Pero tú sabes que Dios es un Padre, primero que todo. O sea, hay un elemento relacional en la oración. Él se interesa por ti, Él te ama. Tú no tienes que andar repitiendo y repitiendo y repitiendo a ver si de pronto se acuerda de mí. Él es tu Padre. Y cuando tus hijos vienen a ti, ¿tú qué haces? No me moleste, lo hacemos, está mal. Pero idealmente no deberíamos. Y nuestro Padre perfecto no lo hace. Pero no solamente eso, sino que dice el pasaje, Él es tu Padre y Él sabe lo que tú necesitas antes de que se lo pidas. O sea que la oración no es una herramienta mediante la cual yo le repito y le repito y le repito a Dios a ver si de pronto se entera de lo que necesito y si de pronto me ayuda. Él ya sabe, Él no necesita que le digas, pero Él quiere que le digas, porque eso demuestra que tú confías en Él, que tú dependes de Él. Y si nosotros entendemos eso, que Él es nuestro Padre, que se interesa por nosotros, y que Él es poderoso, ya sabe lo que necesitamos, y quiere darnos lo mejor, de acuerdo a su definición de lo mejor, no vamos a estar repitiendo y repitiendo y repitiendo. Vamos a orar con confianza, de corazón, y no simplemente repitiendo. Vamos a leer ahora sí esta oración que Jesús nos da acá. O sea, Él corrige el error y nos da un ejemplo, el famoso Padre Nuestro. Y esta es esa parte donde no vamos a poder ver absolutamente todo de esta oración. Uno podría hacer toda una serie de esta oración. Algunos comentarios a medida que lo leemos. Entonces Jesús dice, no repitan esto. Es un modelo que les doy un ejemplo. Oren de esta manera, versículo 9. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, es decir, Dios, que tú seas santo, único, especial en mi vida. Versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Acá nos habla de que en nuestras oraciones no solamente debemos reconocer y pedir que Dios sea santo, único en nuestras vidas, sino que nosotros estamos dispuestos a someternos a su voluntad. Señor, tú eres un rey. Señor, regresa pronto, ven, cambia este mundo. Y mientras tanto, que yo haga tu voluntad y que más personas hagan tu voluntad acá, así como en el cielo. Versículo 11. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Acá ya nos habla de nuestra provisión. Y no seamos tan espirituales, no está hablando del pan de la palabra de Dios, aunque eso es muy importante. Acá está hablando de nuestras necesidades cotidianas. El trabajo, los alimentos, el vestido. Nuestras oraciones deben incluir agradecimiento por eso y petición por eso. Sigue diciendo el pasaje, versículo 12. Perdónanos nuestras deudas o nuestros pecados, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Entonces la oración también asume que frecuentemente debemos confesar el pecado en nuestras oraciones. ¿Tú haces eso? Eso debería ser una práctica constante. Confesar el pecado y pedir ayuda para no volverla a embarrar de la misma manera. Y luego la oración termina con alabanza diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. Antes de pasar a nuestro tercer error con la oración,
algunos comentarios sobre este Padre Nuestro bien generales, y me disculpo por no poder desglosarlo todo como uno quisiera. Noten, por ejemplo, cómo las primeras peticiones tienen que ver principalmente con Dios. Desde el versículo 9 hasta el 10, todo tiene que ver con la gloria y el honor de Dios. Santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. Que se haga lo que tú quieres. Regresa. Arregla este mundo. Y eso es importante porque si hablamos de errores en la oración, otro error que podríamos deducir a partir de esto es que cuando oramos nosotros solamente, el versículo 11, pedir, pedir, pedir y pedir. ¿Sí o no? ¿Por qué quieres que ore? Por el trabajo, por la salud, por la comida, por el colegio, por la universidad. ¿Está mal orar por eso? No, yo no estoy diciendo eso. Versículo 11 lo dice. El problema es cuando mi oración es únicamente eso. ¿Cuándo fue la última vez que tú oraste pidiendo que tú seas cada vez más obediente al Señor? Que tú venzas más el pecado. Que Dios sea lo más especial en tu vida, el número uno. Que Él quite todos esos ídolos que compiten contra Él. ¿Cuándo fue la última vez que oraste así? Ahí está en la oración. Por eso es un modelo genial. Porque debemos orar por esas cosas también. Es más, hablando de cómo oran los paganos, los fariseos, los incrédulos, yo me he dado cuenta que una diferencia entre un cristiano y un incrédulo en la oración es esto. Si tú le preguntas a una persona que no es cristiana, y yo lo hago con mis familiares, vecinos, ¿quieres que ore por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? Es una buena estrategia para entrarle a la persona, para hablar. En 100% de los casos, la persona ¿qué va a decir? El trabajo, la salud, la comida. La persona no va a decir, ay, ore porque yo he pecado contra Dios, que me ayude a vencer el pecado. ¿Sí o no? Un incrédulo no ora por eso. Que Dios sea honrado en mi vida, que yo deje mis ídolos. Un incrédulo no ora por esas cosas. Porque no conoce a Dios y ve a Dios como una máquina expendedora. Entonces yo le pido y Él me da lo que yo quiero. Y pues si funciona, adelante, ore por mí. Pero si nosotros conocemos a Dios realmente, no podemos orar así. Debemos orar por su gloria, su honor, su voluntad en nuestras vidas. Y también, por cierto, pues por nuestras necesidades, porque a Él le interesa también. Y un último comentario, noten cómo la oración termina en victoria. En victoria. Perdónanos, pero ahora que nos perdonas, no nos dejes caer en tentación. O sea, Señor, caí en el charco, perdón, pero ayúdame a que la próxima vez no me caiga en el mismo charco. Debemos confesar nuestro pecado, pero con esa esperanza de que el poder de la resurrección, que recordamos un día como hoy, me ayuda a que la próxima vez puedo tomar una decisión diferente. Y también debo orar por eso. ¿Cuándo fue la última vez que oraste de esa manera? Diciendo, Señor, la próxima vez ayúdame a no estallar en ira. Ayúdame a no estresarme y ofender. Ayúdame a no mentir. Por eso también debemos orar. Una tarea, ya que no vimos el pasaje en detalle, pero una tarea muy bonita que les animo a hacer en sus casas es, esta tarde, esta noche, como familias o individualmente, abran este pasaje y lean versículo por versículo y luego oren con sus propias palabras por esas cosas. Y noten la diferencia que hace, porque nos muestra la diversidad en la oración, que uno no siempre debe orar por lo mismo y lo mismo y lo mismo. Versículo 9, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Listo. Ahora expresa eso con tus propias palabras. Ora con base en la santidad de Dios. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Listo, ahora exprésalo tú. Señor, ayúdame a hacer tu voluntad en esta área, en esta otra. Hagan el ejercicio y verá que es muy edificante. Listo, pasemos al tercer error sobre la oración que vemos acá. Versículos 14 y 15 dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones,
también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Hemos hablado entonces de orar para que me vean, de orar usando vanas repeticiones. Y acá este error consiste en orarle a Dios mientras odio a mi prójimo. Orar a Dios pidiéndole bendiciones para mi vida y perdón y misericordia cuando yo no estoy dispuesto a perdonar y mostrarle misericordia a mi prójimo. Y la verdad es que a veces tenemos esa desconexión tan terrible. A veces pensamos que no, yo estoy bien con Dios, el problema es acá Joel, Joel sí es tremendo, pero yo con Dios estoy bien. Sí, yo no saludo a Joel acá porque es que la otra vez nos pasó un problemilla, pero yo con Dios estoy bien. De acuerdo a la Escritura, eso es falso. Tú no puedes estar mal con Joel y bien con Dios al mismo tiempo. Eso no se puede. ¿Recuerdan primera de Juan que dice, no lo vamos a ver por tiempo, pero dice, si alguno ama a Dios, pero odia a su prójimo, el tal es un mentiroso. Si yo estoy bien con Dios, voy a estar bien con los hombres, desde que dependa de mí. Si yo estoy mal con los hombres, yo no puedo estar bien con Dios. Mi comunión, mi relación con Dios no está bien. Y eso lo vemos en la oración también. Si yo estoy orando y pidiéndole a Dios perdón, misericordia, gracia, ¿cómo es que luego salgo de mi habitación y muestro rencor, ira, enojo con mi prójimo? Eso no tiene sentido. La corrección que Jesús nos da, así ora un fariseo, por cierto, ¿verdad? Entonces llega al templo y, Señor, gracias por que no somos como los pecadores y tienen todo su traje y su vestido y sus ropas. Luego salen del templo o ahí mismo en el templo ven a una persona en el piso necesitada y la ignoran. ¿Recuerdan todas esas historias de Jesús? El hombre de la mano seca, ellos ahí orando y haciendo su ritual y el hombre ahí y ellos no movían un dedo para ayudarlo. Ahora como creyentes no debemos ser así y tenemos el poder de pedirle gracia y misericordia a Dios y luego extenderle esa gracia y misericordia a los demás. Vamos por último entonces a la tercer gran área que nos menciona Jesús en este texto. Hablamos de las ofrendas o la limosna, hablamos de la oración y en el versículo 16 se nos menciona el ayuno. El ayuno, leamos esos versículos. Versículo 16. Cuando ayunen, no pongan cara triste como los hipócritas, porque ellos desfiguran su rostro para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Ayunar es una de esas prácticas que tal vez hoy en día no hacemos mucho, algunos sí, algunos no. Es curioso que en la Biblia no hay necesariamente un mandato para la iglesia que diga debemos ayunar, pero es una de esas prácticas donde vemos ejemplos de personas piadosas haciéndolo. En el Antiguo Testamento vemos a David, Daniel, Nehemías, a Esther haciéndolo. En el Nuevo Testamento vemos a Cornelio, vemos a Pablo y a Bernabé ayunando, buscando la dirección de Dios para escoger ancianos. Jesús no condena la práctica ni tampoco nos da una ley estricta, pero sí nos muestra un gran error de esta práctica de abstenerse de ciertos alimentos para dedicarse a la oración. ¿Y cuál es ese error? Bueno, otra vez la idea de mostrarse. Dice ahí desfigurar el rostro, poner cara de hambriento. En nuestros días tal vez se vería algo como esto, uno llega a la iglesia y le preguntan, ¿cómo estás? ¿Con un hambre? ¿Y eso? Es que llevo 3 días ayunando. Tal vez. La última vez que vinimos acá estaban vendiendo buñuelos en agosto. Y a mi esposa le encantaron. Ayer le dije, creo que estaban vendiendo buñuelos la última vez. Me dijo, sí, estaban re buenos, me dijo. Y yo, le gustaron. Entonces imagínense, llegas acá, están vendiendo buñuelos a la salida. Ay, hermano, ¿va a comprar buñuelo?
no puedo, porque estoy ayunando. Así ayuna un fariseo. Así ayuna un fariseo. Versículo 17 y 18 nos da la solución. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, es decir, lávate, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Otra vez la idea de haz lo necesario para que la gente no se entere. Hazlo entre tú y Dios. Si vas a ayunar, hazlo entre tú y Dios. No pongas cara de hambriento, no le andes contando a todo el mundo. Mira, hazlo para Dios. Son entonces tres grandes ejemplos de cosas muy comunes en esa época, ¿no? Limosna, oración, ayuno. Pero quiero que nos llevemos a la casa ese gran principio. Otra vez recordémoslo. Ese gran principio que nos enseña el pasaje. Versículo 1. No practiquen su justicia delante de los hombres. Lo que hagan para el Señor, no lo hagan para ser visto, para tener likes de las personas. Así lo hacen los fariseos. La integridad y la piedad delante de Dios se muestra primero que todo en la intimidad, en lo secreto. Ahí se muestra quién realmente tú eres. Y si tú no lo haces en lo secreto, mira, lo que estás haciendo en público es un show. Es un show nomás. Yo he dicho muchas veces en mi iglesia, en donde sirvo, uno es, o mejor, lo que uno es en privado es lo que uno realmente es. Lo que uno es en la casa es lo que con la familia es lo que uno realmente es. Porque acá en la iglesia todos nos vemos muy lindos y arreglados y eso está bien. Pero allá en mi habitación, cuando estoy solo y nadie me ve, en mi familia, cuando solo mi esposa me ve, ese es quien realmente yo soy. Y si lo que soy allá no cuadra con lo que soy acá, es un show. Y eso es un llamado para nosotros. Yo no quiero eso, yo quiero cada vez más ser más consistente en ambas áreas. Y quiero terminar diciéndoles que este principio que vemos acá, creo que deberíamos aplicarlo no solo a la limosna, al ayuno, a la oración. Son tres ejemplos que Jesús nos da porque era común en esa época, pero debemos aplicarlo también en todas las cosas que hacemos hoy en día. En el ministerio, por ejemplo, cuando predicas, cuando diriges el canto, cuando cantas, cuando sirves, cuando eres maestra de escuela dominical, cuando haces lo que haces. ¿Quién quieres que te vea? ¿Por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿Qué estás esperando? ¿Te gusta y te agrada pararte delante de la gente para que te vean? Entonces yo los animo a que tomemos cada una de esas áreas que hacemos para el Señor, ya sea oración, ayuno, limosna o muchas otras, alabanza, predicación, dirección, servicio, lo que sea. Toma cada una de esas áreas y pregúntate, cuando yo hago eso, ¿quién quiero que me vea? Tal vez podrías hacer el mismo ejercicio que Jesús nos muestra acá. Piensa en una forma errada en la que tal vez lo haces y luego piensa en una forma correcta. Les doy un ejemplo. Yo estaba pensando en mi vida ayer. La predicación, ya que me invitaron a predicar. Forma errada. Predicar esperando que cuando yo termine, las personas vengan y me digan, uy, hermano, ese mensaje. Bueno, gracias a Dios. Si lo dice, bueno, gracias a Dios. Pero otra cosa es que yo me baje de acá y me siente allá esperando, ¿cuántos van a venir? Predicar y luego, una semana después, ir a YouTube y ver cuántas personas vieron la grabación de mi mensaje. Y ver si la grabación mía tiene más vistas que la de Jorge. Entonces eso significa que prediqué mejor que Jorge. ¡Wow! Formas erradas. Lo estoy haciendo como un fariseo para ser visto. Forma correcta. Debo predicar, ser fiel a la verdad, con la actitud correcta, y de ahí para adelante, si nadie me felicita, no pasa nada. Desde que haya sido fiel en el mensaje, listo. El Señor me recompensará.
¿quién quieres que te vea? Señor, oramos que lo que hacemos lo hagamos para que tú nos veas, que en todas las áreas en las que servimos nos hagamos esa pregunta, que no sea para que nos vea la gente, sino para que tú nos veas. Porque como lo vimos en el pasaje y no lo exploramos mucho, pero cuando esperamos que la gente nos vea, tú no recompensarás eso. La única recompensa que obtendremos es eso, esa efímera y pasajera admiración de la gente, pero tú no darás fruto, bendición, ni recompensa de ese tipo de cosas. Pero si lo hacemos para ti, pensando en ti, tú traes fruto, bendición y recompensa eterna. Que esa sea nuestra actitud en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.